Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia hermanos, vamos a abrir la Biblia en Santiago, capítulo 1, verso 21. Amén. Santiago capítulo 1, verso 21. Amén. Amén, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a leer todos, mis hermanos. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor hable a nuestras vidas en esta noche, hermanos. Bendito Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Señor Jesús, permítenos, Señor Jesús, recibir esta palabra, Padre Santo, que sea, Señor, de edificación para nuestras vidas, Señor Jesús, y seas tú mismo, Padre Santo, hablando a través de mis labios, Señor, a través de mi mente, Padre Santo, para poder enseñar a tu pueblo, Señor Jesús, porque necesitamos, Señor Jesús, de tu palabra, Señor, para poder caminar, Señor, como a ti te agrada, mi Señor Jesús. En tus manos estamos, Señor Jesús. Permítenos, Señor, esta noche salir, Señor, con nuevo aliento de vida, Señor, con nueva esperanza, Padre Santo, porque necesitamos de ti, Señor, cada día, Padre Santo. Cada día de ti necesitamos que hables a nuestras vidas, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que haces y harás, Señor, en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Si el teléfono está de acuerdo, hermano. Si no sabes cómo se entra, mi hermano. Ahora sí, hermanos. Amén, hermanos. Dice aquí, hermanos, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, amados hermanos. Amados hermanos, tenemos que recibir la palabra del Señor con el corazón dispuesto, hermanos, porque no puede haber malicia en nosotros, mis hermanos. Tenemos que dice que el Señor Jesús se agrada de cuando uno le recibe a Él con un corazón sincero, sin
sin mancha, sin mentiras. Entonces, mis hermanos, dice, porque si, pero sed hacedores, dice, de la palabra, y no tan solamente oidores, amados hermanos. Tenemos que vivir la palabra, hermanos. Tenemos que hacer lo que está escrito, hermanos, en las Sagradas Escrituras, hermanos. Tenemos que no solamente entra por aquí y sale por acá, hermanos, sino tenemos que retener y obedecer lo que nos manda, nos manda la palabra del Señor, mis hermanos. Tenemos que, dice más abajo, dice, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, nos estamos engañando nosotros mismos, mis hermanos, si no cumplimos lo que el Señor Jesús nos manda. Entonces, el Señor nos manda que seamos hacedores y no solamente oidores, mis hermanos. Muchas veces nosotros venimos a un culto, escuchamos y nos hablan a nuestras vidas que tal cosa está mal, que no tenemos que hacer, que obedecer, y no lo hacemos, hermanos. Somos simplemente hacedores y nos estamos engañando nosotros mismos, hermanos, porque cuando uno no se vive verdaderamente como Dios manda, dice que nosotros estamos pasando tiempo, hermanos. Entonces, si el Señor Jesús viene, hermanos, ¿qué será, hermanos, de nosotros? En la condición que estemos, hermanos, si no cumplimos lo que Él nos manda hacer, o si nos sorprende la muerte, hermanos, ¿qué va a ser nuestras vidas, hermanos? Tenemos entonces que ser hacedores y cumplir lo que el Señor Jesús quiere que hagamos, mis hermanos. Dice más adelante, dice, mis hermanos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, se mira en un espejo él, o sea, mira, pero luego se olvida de cómo es sus rasgos, todas sus cosas, hermano. Entonces dice, más abajo dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Como les decía, hermanos, entonces no tenemos que ser oidores olvidadizos, hermanos, sino tenemos que retener lo que el Señor Jesús nos manda, hermanos. Entonces tenemos que cumplir, obedecer lo que Él nos manda, nos pone cada día, hermanos, porque Dios nos habla, a nuestra vida nos habla todos los días, hermanos, mediante una prédica, mediante una alabanza. El Señor nos está hablando, hermanos, o mediante un amigo, un compañero. Entonces, si nosotros no hacemos caso, mis hermanos, estamos pasando el tiempo, hermanos, estamos haciendo en vano, dice, así se dice su palabra. Entonces, hermanos, tratemos de cumplir, hermanos, de no ser oidores olvidadizos, dice su palabra, hermanos. Dice más adelante, hermanos, en el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, hermanos, si nosotros no frenamos nuestra lengua, si de nuestros labios sale palabras obscenas, sale malas palabras, hermanos, dice que la religión de tal es vana, hermanos. Entonces tenemos que cuidar nuestro vocabulario también, hermanos. Tenemos que cuidarnos, dice, porque dice que nosotros somos luz para este mundo, hermanos. Entonces somos cartas leídas, mis hermanos. Entonces tenemos que ir cambiando nuestros malos hábitos, nuestros defectos, porque el Señor Jesús quiere que seamos santos, dice, seamos limpios y no haya contaminación en nosotros, hermanos. Entonces tenemos que refrenar nuestra lengua, nuestros pasos también, hermanos, porque a veces hay amigos que a uno nos invitan
a cosas que no son agradables al Señor. Entonces tenemos que hacer un alto, hermanos, saber decir no también, hermanos. Entonces cuidemos nuestro lenguaje, nuestra boca, de no hablar cosas desagradables, cosas que no le agradan al Señor Jesús, mis hermanos. Dice más adelante, hermanos, dice también en Efesios 2:1, mis hermanos. Amén, hermanos. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Amados hermanos, entonces nosotros ya no estamos, hermanos, para andar como andábamos anteriormente, mis hermanos. Entonces tenemos que caminar como el Señor quiere. Dice que antes andábamos en nuestros delitos y pecados, mis hermanos. Entonces nosotros ya somos hijos nuevos, somos hijos renovados por el Señor. Entonces nosotros ya no podemos andar en estas cosas, hermanos. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos, hermanos, antes andábamos conforme al mundo quiere, conforme al mundo es, hermanos. Andábamos en borracheras, en pleitos, en tantas cosas que andábamos, hermanos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso, hermanos, porque nosotros ya no estamos para eso, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y por lo cual, hermanos, tenemos que cuidar nuestra reputación, lo que somos, hermanos, porque al Señor Jesús no le agrada que andemos en cosas que no son para la edificación de nosotros, hermanos. Entonces, caminemos en obediencia al Señor, como dice su palabra, caminemos siendo honestos con nosotros mismos y con el Señor, porque dice su palabra: si es que no hacemos las cosas como Él quiere, estamos en vano, hermanos, estamos caminando en vano, no estamos haciendo nada, mis hermanos. Entonces caminemos como el Señor quiere que andemos y no conforme a los espíritus malos que operan en este mundo, hermanos. Hay muchos espíritus que dañan nuestro pensamiento, nuestro carácter, hermanos. De eso hablábamos ahora en estas enseñanzas que habían para los pastores ahí, hermanos, que nuestra lucha, dice, no es contra sangre ni carne, hermanos, sino es contra principados, es contra huestes de maldades, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué es las huestes de maldades? Las huestes de maldades son aquellos espíritus que nos llevan a cometer pecados, a hacer cosas que no le agradan al Señor. Ellos nos hacen que tengamos pleitos, que vayamos a beber, que haya conformismo, tantas cosas, hermanos. Esos son los espíritus que operan, hermanos. Entonces nuestra lucha es contra ellos, hermanos, no contra sangre ni carne, sino contra principados, hermanos, de las tinieblas, que nos tienen cautivos en nuestros pensamientos, en en nuestro vocabulario, en nuestras costumbres, hermanos, que no queremos dejar, no queremos apartarnos. Entonces, mis hermanos, tenemos que vencer eso, hermanos, para alcanzar la misericordia y el favor de Dios, hermanos. Tenemos que dejar todo eso para poder llegar a agradar al Señor Jesús, mis hermanos, porque yo sé que nadie somos perfectos, hermano, nadie, todos tenemos errores, cometemos
a diario, tal vez con un pensamiento, con una palabra o con cualquier cosa, mis hermanos, cometemos errores. Pero hermanos, mientras nosotros estemos en este lugar y le pidamos al Señor, el Señor va a pelear por nosotros, hermanos. Él va a luchar, a darnos la fortaleza y nos va a dar la victoria, hermanos. Pero siempre y cuando nos pongamos y nos dispongamos en hacer lo que Él quiere, mis hermanos. Dice también más adelante, hermanos, en Romanos 12:1. Ven para abrazarte. ¿Por qué me tocas? No me tienes un poco. Tú me tienes. No te di permiso de que me toques. ¿Por qué me tocas? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? Amén, hermanos. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, hermanos. Como les decía, amados hermanos, tenemos que presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hermanos. Lo que les decía, hermanos, tenemos que presentarnos limpios ante Él, mis hermanos, no con mentiras ni con engaños, hermanos. Tenemos que ser transparentes para Él, mis hermanos, y nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros podremos tal vez engañar al hermano, al esposo, a la esposa, mentirle, hermanos, pero el Señor Jesús conoce todo, mis hermanos. El Señor Jesús, de los ojos de Él no se escapa a nadie, mis hermanos. Los ojos de Él están 24/7 sobre nosotros, hermanos. Entonces tenemos que ser conscientes y que el Señor estamos siempre bajo la mirada de Él, mis hermanos. Tenemos que presentar nuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, limpio y santo ante Él, mis hermanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Entonces, como les decía, tenemos que renovarnos el espíritu, buscar de Él, para que nuestro... Para así entender la voluntad de Él, mis hermanos. Tenemos que limpiarnos cada día, hermanos, cada día, cada noche al acostarnos, al levantarnos, hermanos. Tenemos que orar, hermanos, porque así vamos a limpiar nuestros caminos, vamos a limpiar nuestras vidas. Porque por medio de la oración, hermanos, eso nos purifica, nos da fuerzas, hermanos, para seguir adelante. Por medio de la oración uno obtiene nuevas fuerzas del Señor Jesús, mis hermanos. Porque si uno no sé si a ustedes ha pasado, hermanos, pero cuando uno se levanta sin orar, no sé, es como que uno se levanta desprotegido, hermanos. Es como que uno las cosas no salen como uno quisiera, hermanos, sino pasan, uno se pasa mal ese día, hermanos, que no se ora, mis hermanos. Entonces tenemos que orar, hermanos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, hermanos. También, hermanos, hay que ayudar, hermanos. Eso también tenemos que programar un día para ayudar, hermanos, porque eso es lo que ayuda a la iglesia que se levante, ayuda también para que
las cosas tomen otro rumbo, hermanos, porque haciendo un ayuno uno se fortalece, se va aprendiendo, va captando nuevos, va entendiendo mejor las cosas, mis hermanos. Entonces tenemos que ayudar para que el Señor Jesús nos dé fuerzas y podamos seguir adelante y sea de edificación para nuestras vidas, hermanos. También dice en Romanos 6:12, hermanos. No me muero. Tú tienes derecho a morir. Amén, hermanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén, hermanos. Si ven, hermanos, dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, dice mortal, hermanos. Entonces, como les decía, hermanos, tenemos que apartarnos del pecado, hermanos. Nosotros no estamos ya para andar, hermanos, como andábamos antes, andábamos haciendo las cosas como bien nos parecía, hermanos. Tenemos no podemos presentar nuestro cuerpo pecado. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, amén, hermanos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros, el que vive en el pecado, dice, está muerto, hermanos. Entonces nosotros tenemos que presentarnos vivos para el Señor Jesucristo y no muertos en pecados, delitos y pecados, hermanos, sino que tenemos que ser limpios ante Él, mis hermanos. Tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestras malas costumbres, nuestros pecados, hermanos. También tengo otra cita, hermano, para culminar en Romanos 12, capítulo 2, versículo 5, hermanos. Amén, hermanos. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Amén, hermanos. Entonces el Señor Jesús, Él pagará, dice, a cada uno de nosotros según nuestras obras, hermanos. Entonces tenemos que presentar nuestros cuerpos santos para Él, hermanos. Tenemos que hacer lo que Él le agrada, mis hermanos. Entonces seamos hacedores, hermanos, de la palabra del Señor y no oidores, mis hermanos. Busquemos más de Él, consagrémonos para Él, mis hermanos, porque así vamos a alcanzar el favor de Él, mis hermanos. Entonces caminemos en obediencia, hermanos, hagamos las cosas que Él quiere que haga, cambiemos, no sé, mis hermanos, nuestra manera de vivir, si aún hay algo malo en nosotros, hermanos, dejemos, hermanos, apartémonos del pecado, apartémonos de las cosas que no le agradan al Señor Jesús, porque así vamos a alcanzar la salvación y vamos a alcanzar el favor de Él, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, porque dice que el que no obedece no está haciendo nada, hermanos. Entonces tenemos que hacer un alto a nuestra manera mala, tal vez si aún existe, hacer un alto, mis hermanos, y ponernos a cuentas con el Señor Jesús, mis hermanos.
si tenemos alguna cosa que cumplir, algo que todavía no está bien, ante el Señor hagamos, hermanos, pongámonos al día con él, hermanos, para que Él no nos deseche un día de su presencia, hermanos. Eso es, mis amados hermanos. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar para